Buenas tardes y bienvenidos al webinar Diseño de la programación didáctica. Las normas de la charla ya las enviamos por correo electrónico, pero bueno, las voy a repetir por si alguien no lo ha leído. Como sabéis, la cámara debe estar apagada en el transcurso de la exposición. Esto es debido, sobre todo, a que, bueno, por no molestar y sobre todo es por el hecho de que se va a grabar, para que nadie salga en la grabación. Y luego el audio también deberá estar apagado toda la exposición. Y luego se puede usar el chat para ir realizando preguntas que se van a ir tomando nota y después de la exposición, en ruegos y preguntas, se irán resolviendo. ¿Vale? Esta tarde nos acompaña Carlos Alba, que es el ponente, doctor en literatura española, con 20 años de experiencia docente. También nos acompaña José Antonio Ram, presidente de Castilla-La Mancha de Educación del CSIC. Y yo soy Ada Ruiz, que llevo la página web y las redes sociales de CSIC Educación de Castilla-La Mancha. Entonces, vamos a empezar ya con la exposición. Pues Carlos, comenzamos. Muy bien, pues buenas tardes a todos. He visto por el chat que alguno no ha podido o no está oyendo bien. Lo mejor es salir y entrar, ¿eh? Si os ocurre eso, salís y entráis otra vez, porque el resto creo que habéis confirmado en el chat que sí me estáis oyendo. Ahora sí, perfecto, Pilar, muy bien. Pues bueno, pues el objetivo de esta tarde es compartir con vosotros mi impresión sobre cómo se debe realizar una programación didáctica y daros algunas pautas para que en la exposición oral de esa programación pues tengáis todo controlado, que tengáis de alguna forma un cierto relax a la hora de hacer este tipo de presentación dentro de lo que cabe. Es una prueba muy importante y ya me imagino que incluso algunos de vosotros habéis hecho esta experiencia alguna vez y resulta pues bastante estresante. Entonces, os voy a dar algunos tipos de consejos para cómo confeccionar el documento y luego pues para hacer la exposición. Para ello os voy a presentar el escritorio y vamos actuando. Me gustaría hacer, para no acumular todas las preguntas hacia el final, hacer dos momentos de preguntas, ¿eh? Ya os avisaré hacia la mitad de la presentación, un poquito antes, en este primer grupo de cuestiones que os quiero presentar. Ahí podéis ya elevar algunas preguntas y luego al final de la presentación pues ya el resto, las que consideréis más necesarias, incluso aquellas que no tienen a lo mejor nada que ver con este documento y que os preocupan sobre este aspecto, la programación didáctica. Voy a compartir la pantalla. Vale, vamos a mover esto de aquí. Que no me preocupe. Vale. La estáis viendo, ¿verdad? Poco a poco os irá llegando a las pantallas. Sí, vale. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación de la convocatoria. Es casi exactamente igual en este aspecto, en la programación didáctica, que el año pasado. Recordad que nos vamos a centrar aquí no en aquella primera prueba que tiene que ver con la prueba práctica y la prueba de conocimientos, sino en el segundo nivel, donde tenéis que hacer la exposición de la programación didáctica. Es una prueba que consiste en 1 hora de duración. Solo puede durar 1 hora todo. Y en esta convocatoria de este año 2021, lo que os indican es que la primera parte, lo que tiene que ver con la presentación de esta programación didáctica, puede durar como máximo 30 minutos. Es decir, que puede durar menos. Si vosotros consideráis que el éxito lo tenéis asegurado con la exposición de la unidad didáctica, pues podéis acortar el periodo de presentación de la programación didáctica a 20-25 minutos y dedicar el resto del tiempo hasta la hora a la exposición oral de la unidad didáctica. Entonces, tenerlo en cuenta a la hora de generar una estrategia en este aspecto.
¿Qué tengo que tener en cuenta para realizar esta presentación? Bueno, lo primero, recordad que lo que vais a hacer es presentar un documento que debe tener coherencia y cohesión internas. Es decir, no es la acumulación de una serie de elementos, sino que debe contener una cierta lógica en lo que planteáis en cada uno de los apartados. Yo os voy a plantear en la segunda parte de la presentación un índice en el que yo creo que si se sigue con ese orden, pues más o menos se van justificando cada uno de los apartados. Pero en cualquier caso, escojáis el índice que escojáis, el documento debe tener coherencia, debe tener una coherencia interna y debe remitir a cada uno de los apartados. Eso es, en ese aspecto, sois muy libres, pero al mismo tiempo recordad que el hecho de que se remita no quiere decir que se repita. Es decir, que podéis utilizar una serie de tablas para asentar unos elementos y luego hacer continuas referencias a esos elementos en esa tabla. Y no es necesario estar repitiendo elementos por extenso en el documento. Ahora os voy a ir haciendo referencia a cada uno de esos elementos. Como veis, la programación didáctica, este documento debe ser entregado por los aspirantes que superen la primera prueba de la fase de oposición. Yo os aconsejo, evidentemente, que este documento esté preparado antes, es decir, que no penséis redactar el documento después de hacer el primer examen, viendo a ver qué posibilidades tengo. Yo creo que es un documento que es muy importante, que incluso en vuestra labor de docencia como interinos, pues os viene muy bien tener una referencia en la que podáis apoyaros. Hay que entregárselo al tribunal, a vuestro tribunal, al tribunal al que pertenezcáis, el mismo día en que seáis citados para la defensa de dicho tribunal. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha ido cambiando con los años, y entonces este año es justo el mismo día que hacéis la presentación y defensa de la programación didáctica, es cuando tenéis que hacer entrega. ¿Por qué os digo esto? Porque esto os va a dar pistas de qué es lo que quieren que hagáis en la presentación. Es decir, no se van a leer el documento previamente. Este documento lo vais a exponer vosotros oralmente. Y entonces esa exposición oral es en realidad donde os vais a jugar realmente el que se comprenda o no se comprenda lo que queráis defender. Luego sí que es posible que se pueda hacer una revisión de lo que tenéis ahí, se pueda comprobar, cotejar lo que estáis comentando, pero en realidad el gran documento de defensa vuestra va a ser vuestra oralidad, basado en el proyecto en la presentación de la programación. El que se haga oralmente es una cuestión que debe haceros también pensar en aquellas estrategias que mejor resulten para vuestra defensa y sobre todo no presuponer que hay una serie de medios en la sala dispuestos para que vosotros ejecutéis cualquier acción, sobre todo de tipo digital. Recordad que bueno, los centros educativos cada vez se van dotando más de medios digitales y prácticamente yo creo que ahora en Castilla-La Mancha hay muy pocas aulas que no tengan algún cañón, algún tipo de dispositivo para proyectar vuestras presentaciones, etcétera. Pero aún así, recordad que este aspecto en la convocatoria queda muy claro que lo ponéis vosotros. Que es posible que lo tengáis en la sala, pero en cualquier caso es una responsabilidad individual el disponer de estos elementos. Yo os aconsejaría que los utilizaréis lo menos posible. No es una cuestión de generar un gran despliegue digital en este momento, porque lo que se está midiendo es vuestra capacidad precisamente didáctica de cara a una defensa de un proyecto. Entonces, eso, cuanto menos elementos de distracción, me refiero a elementos que os puedan resultar gravosos a la hora de una exposición que pueda ir contra vosotros. Es decir, es mucho mejor tener un guión, el guión que os permiten en este tipo de prueba y pasar por los puntos oralmente que intentar hacer algún tipo de
de presentación digital en la que luego os puedan cuestionar que haya algún tipo de dependencia textual que no está permitida durante la prueba. No sé si luego, si queréis, os aclaro un poco este punto, pero es muy importante que tengáis la presentación oral dispuesta desde vuestra oralidad. Si lo tenéis así, luego podremos acompañarlo de alguna cuestión más, pero basarlo en eso, en la oralidad. Bueno, ¿de qué tenemos que hacer la programación? Queda muy claro que la programación debe realizarse sobre una materia que pertenezca a un curso. Por lo tanto, debemos seleccionar la materia y curso que queremos programar. Y debe pertenecer, en esta convocatoria en concreto, o a la ESO, o a bachillerato, o a la formación profesional. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que centrarnos en una sola materia de un curso. Que no haya malos entendidos en este aspecto. Pregunta que este año suele tener bastante repercusión. ¿A qué currículo nos hacemos referencia con la programación didáctica? Pues debemos hacer referencia al currículo vigente en Castilla-La Mancha durante este curso. Ese currículo, que quede muy claro, que es el de la LOMCE, el currículo que tenemos en el Real Decreto. Ahora os comentaré los documentos legislativos que tenemos que seguir. Pero ese es el currículo que debemos seguir. No hace falta mencionar la LOMLOE para nada. ¿De acuerdo? La LOMLOE en este apartado de programación didáctica no es necesaria, puesto que todo va a depender del marco legislativo que tenemos ya aprobado previa a la LOMLOE. La LOMLOE, en lo que tiene que ver en este curso, afecta a cuestiones muy tangenciales, que no tiene por qué preocuparos. Aún así, yo quiero recomendaros una cuestión. Este curso no debéis tampoco en la programación didáctica hacer ninguna referencia a las cuestiones contingentes que han surgido por la pandemia. No es necesario, no lo pone la convocatoria y por lo tanto en esta prueba que tenéis que defender no tiene por qué estar sujeta a ese contexto. En el contexto no caben esas medidas preventivas que todos los centros han puesto en marcha y que ha habido una legislación, algunas resoluciones, órdenes que han ido regulando esos aspectos. Eso no os tiene que preocupar. Ahora, sí es verdad que la pandemia, como en muchos otros aspectos de la vida, ha generado una serie de recursos y de experiencias que han venido para quedarse. Entonces, en este aspecto, yo sí que os recomiendo que el aspecto digital lo trabajéis bastante. Que es decir, yo no intento que creáis que es mejor programar dentro de una plataforma o fuera de la plataforma, pero el que una programación de este curso no tenga en cuenta una plataforma digital en la que colgar documentación, en la que recibir trabajos, en la que incluso hacer algún tipo de examen, me estoy refiriendo sobre todo a lo que vamos a ver como atención a la diversidad. Pues en esos aspectos yo creo que deberíamos todos incluir dentro de la programación didáctica el uso de una plataforma digital. Ahora os comentaré algunos de los que tenemos, pero bueno, pues la que queráis, Google Classroom, podemos hacer uso del PAPAS, del Educamos, JCCM, etc. Todas estas cuestiones ahora las vamos a ir repasando a lo largo de la programación, pero desde aquí ya os digo, es decir, no es necesario tener recogidos en nuestra programación los planes de contingencia frente al coronavirus, pero sí que os aconsejo que aquellas medidas que se han ido tomando en un plano no presencial se incorporen dentro de la programación, no en un escenario pandémico, sino en cualquier escenario, como una medida de atención a la diversidad. Ese espacio no presencial, pues difícilmente va a desaparecer ya del aula y de la vida más o menos educativa que tenemos en los centros.
Bueno, respecto a la legislación, la LOMCE, ¿qué elementos debemos tener en cuenta? Bueno, no os agobiéis con esto. Para una programación didáctica basta con un número muy pequeño de elementos. Ahí está reunido todos los elementos curriculares y eso es lo que nos están pidiendo que manejemos, ¿eh? No os agobiéis por tener toda la legislación sobre la convivencia en los centros, sobre elementos que tienen que ver con la admisión de alumnos. Es decir, esos aspectos están fuera un poco de lo que nos están pidiendo en la programación didáctica. La ley orgánica, ya sabéis, salió en el 2013, pues bueno, esa ley orgánica que ya está efectivamente está derogada por la LOMLOE, pero es el marco en el que hemos empezado el curso y por lo tanto este es el marco en el que vamos a estar trabajando los aspectos curriculares. El Real Decreto es quizá el elemento más importante porque ahí es donde está el currículo y por eso ahora mismo no tenemos otra forma que hacer referencia a este elemento. Es decir, no tenemos este Real Decreto de la nueva ley. Por lo tanto, todo debe estar basado en este Real Decreto. Y más que en este Real Decreto, yo os aconsejo que vayamos al autonómico, que ahora os daré la referencia. Pero vinculado con este Real Decreto en una proporción un poquito menor, en el hecho de que en la programación didáctica vais a tener que hacer referencia a las competencias clave y su relación con los contenidos y con los estándares de aprendizaje. Esa conexión, para poder evaluar los estándares como observadores de las competencias o indicadores que nos permiten observar las competencias, está recogida en la orden de 2015. Esa orden de 2015 os va a servir para realmente dejar zanjado el asunto de si tengo o no tengo las competencias vinculadas en la programación didáctica. En realidad es el único documento que nos permite hacer esa vinculación, porque en los reales de decreto o en la orden de Castilla-La Mancha no están vinculadas. Y en el caso de Castilla-La Mancha, pues tendríais este decreto 40-2015, que es el que tiene, aunque lo veis aquí pequeñito, es en realidad donde tenéis todos los elementos que van a entrar en juego en la programación didáctica. Entonces yo remitiría directamente al decreto 40-2015, que es el que regula de una forma más precisa todas estas cuestiones. Si alguien quiere más información o quiere recoger estos documentos o quiere hacer cualquier tipo de investigación legislativa, yo no le aconsejaría que se fuera demasiado lejos. Basta con que vaya a la página de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Veis aquí hay un apartado que se llama Decretos de Currículo y ahí tenéis todos los elementos legislativos para las competencias clave. Tenéis toda la normativa vigente para cualquiera de las etapas. A nosotros, evidentemente, nos interesan la educación secundaria obligatoria y la normativa vigente para el bachillerato y la formación profesional. Esos tres últimos son en realidad los apartados que más nos interesan. Aquellos que vais a hacer la programación didáctica por la vía de la formación profesional, directamente yo os enlazaría con todofp.es. Ahí tenéis una página cuando vais a los ciclos y veréis que tenéis muy clara la división entre currículo del Ministerio y currículos de las comunidades autónomas. Entonces, ahí están los elementos curriculares que tenéis que pasar a la programación didáctica. Es muy intuitiva, es una página que está muy bien montada y que rápidamente os enlaza con esos documentos clave, que os van a ayudar muchísimo a estructurarlo. Bueno, para terminar un poco este apartado de cuestiones muy claves que debéis tener en cuenta, pues sobre la extensión de la programación. En el caso de Castilla-La Mancha son 60 folios. 60 folios que deben estar todo incluido, anexos, todo lo que queramos, menos la portada. La portada no está incluida en estos 60 folios. Deben ser impresos solo por una cara, DIN A4 y Arial 12 puntos sin comprimir y a espacio sencillo. A espacio sencillo. Ahora, cuando vayamos dentro de la programación, vemos a ver qué es lo que podemos un poco burlar a este 12 puntos sin comprimir, ¿vale?
Hay algunos elementos que quizá no pase nada porque los tengamos a 10, si se refieren a tablas. Las tablas no pasaría nada por tenerlas a 10, puesto que es un elemento además bastante importante que lo reduzcamos, lo comprimamos, porque si no va a ser casi imposible que quepan en esos 60 folios. Vale, ¿alguna cuestión sobre esto? ¿Hay alguna mano por ahí? No sé si os ha llegado algún comentario. ¿No? ¿Continuamos entonces? No tenéis nada, ¿no? De momento. Vale, pues continuamos y luego, si eso, retomamos todas estas cuestiones. Vale, la segunda parte es ya cómo empiezo yo a generar ese documento. Yo estoy desde el punto de vista del profesor que tiene que empezar a redactar el documento. No lo tiene hecho y tiene que empezar a generarlo. ¿Desde dónde empiezo? Bueno, pues recuerdo que esa programación didáctica es un documento. Yo plantearía la portada. Recordad que en la portada tenemos los datos de identificación nuestra, nuestros datos personales. Habría que poner el proceso selectivo, es decir, concurso, oposición para ingreso de cuerpos de enseñanza secundaria por el turno libre. Pues ya está, estoy identificado en ese tipo de proceso selectivo que he elegido para participar. Y luego la especialidad. Recordad, esta portada no se incluye en los 60, es decir, que tendríamos 61 folios con la portada. ¿Qué índice os aconsejo que tengáis por decisiones que vais a tener que ir tomando a medida que vais avanzando en la redacción del trabajo? Yo empezaría con la introducción. Ahora os iré planteando las cuestiones que podemos ir metiendo en cada elemento, pero la introducción fundamentalmente lo que nos va a dar es nuestro objetivo para redactar el documento, no los objetivos que tengamos de etapa, no lo que queremos conseguir con una educación X, con nuestro tipo de metodología X, sino en la introducción basta con este documento qué finalidades tiene, qué es lo que pretende conseguir el documento, que en principio, pues como todos sabéis, pues es un instrumento básico para monitorizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese es el objetivo general para redactar este documento. Luego yo seguiría con un contexto donde meteríamos ahí una serie de cuestiones relacionadas con el sitio donde está nuestro centro, el centro mismo, aspectos relacionados con nuestra materia y el aula en la que vamos a implantar esta programación. Aula con alumnos, con los grupos de alumnos, los tipos de alumnos que podamos encontrar. En tercer lugar, hablaría de los objetivos que en la LOMCE, como sabéis, son objetivos de la etapa y por lo tanto son objetivos comunes a todas las materias y que debemos de alguna forma explicitar aquí que estamos colaborando desde nuestra materia a conseguir estos objetivos de etapa. Veis que estos tres elementos, en principio no están, se pueden redactar de forma independiente, no están demasiado conectados entre sí, porque son, sobre todo este tercer elemento, es un elemento que nos viene dado desde arriba. Nos vienen dados los objetivos y ahí no metemos ninguno más, ni reducimos, copiamos los objetivos de etapa, comunes para todos. Y a continuación lo que planteamos es que para conseguir estos objetivos de etapa, lo que vamos a hacer es implementar una serie de competencias clave en nuestros alumnos. Las competencias, como los objetivos, son comunes para todos, pero cada materia se va a preocupar de implementarlas de una forma diferente.
Hay una serie de elementos que nosotros vamos a pulsar en un tipo de competencia y otras materias pulsarán otros. Sería lo ideal, y aquí no me voy a extender mucho porque es un tema ya muy debatido y que no ha tenido una solución feliz. Lo suyo aquí sería ponernos de acuerdo los departamentos, generar un tipo de reflexión de qué hace realmente mi materia con esa competencia para generar de forma holística pues una acción conjunta, para que todo funcionara de una forma más coordinada. Eso no es así, entonces no os preocupéis, en la programación didáctica simplemente habrá que plantear ese tipo de vinculación de mi materia con cada una de las competencias clave. A continuación plantearíamos los contenidos. Lo que llamamos contenidos pues sería la reunión de las unidades didácticas. Entonces aquí habría vuestra exposición, que como sabéis en el propio índice deben estar también reflejadas unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Ahora hablaremos un poco de esta cuestión. El siguiente punto plantearía los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Quizá es uno de los puntos, pues eso, más novedosos desde estas nuevas programaciones LOMCE y también pues, más polémicos, porque aquí de alguna forma te estás jugando tu percepción sobre la programación didáctica. Ahora veremos alguna cuestión relacionada sobre todo con los estándares de aprendizaje. Para generar una acción educativa coherente en todo este aspecto, que esté trabajando sobre competencias clave, que mis contenidos en unidades didácticas tengan sentido para reforzar esas competencias clave, que mi evaluación se centre en esas competencias clave a través de unos estándares de aprendizaje, para que todo eso funcione, en el punto 7 yo os aconsejaría que expliquéis bien qué metodología estáis utilizando para que eso funcione. Porque aquí es donde os estáis jugando realmente la coherencia del proyecto. Para que esto funcione tenéis que emplear metodologías diversas y tenéis que generar unas metodologías acordes con esas competencias que queréis implementar y, por lo tanto, con actividades que permitan la implementación de esas competencias. Si todo esto lo tuviéramos que volcar en experiencias anteriores, es decir, que cogiéramos programaciones didácticas previas a la LOMCE y tuviéramos que reciclarlas, aquí es donde tenemos el gran problema, porque no encajarían con los métodos o con las formas que teníamos de entender el aula y sus distribuciones, sus formas de plantear los trabajos en común, las tareas finales y luego todo lo que tiene que ver con nuevos elementos que iremos viendo ahora. A continuación yo plantearía un apartado para aquellos materiales que voy a necesitar para implementar todo esto y los recursos didácticos, incluidos los recursos digitales que luego os comentaré. No os olvidéis nunca de las medidas de atención a la diversidad del alumnado. Este es uno de los puntos que empezó siendo muy pequeñito en las primeras programaciones y que ha ido adquiriendo cada vez más y más valor. Y el reducirlo únicamente a un comentario final en el que simplemente valoréis que tenéis alumnos diversos y que necesitan, pues quizá a lo mejor un poquito más de refuerzo o unas tareas un tanto alternativas, pues convendría ahora hacer una revisión de este punto y os comentaré algunas cositas a lo largo de la charla. En el punto 10 yo colocaría unas actividades complementarias. Esta es otra pregunta. Este año, evidentemente, se han tenido que suprimir casi todas las actividades complementarias, pero como no tenemos que hacer caso a la pandemia, no tenemos que plantearnos el contexto de una forma estricta, podemos hacer uso de cualquier actividad complementaria que refuerce las tareas o la presentación de esas tareas o cualquier otro tipo de dinámica que nosotros queramos imprimir en el aula. Por lo tanto, las actividades complementarias es muy aconsejable que las tengáis preparadas para poder hacer esa vinculación con las tareas y las actividades del aula. Y en cuanto al punto final, yo plantearía aquí
los fuegos artificiales de la programación didáctica, los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación. Este punto es la clave. Es decir, si lo demás ha habido, ya os dije que en la metodología teníamos una especie de eje en el que nos íbamos a jugar un poco el tipo para defender esa programación. Aquí en los procedimientos de evaluación hay que verlo claro. Hay que ver claramente qué es lo que estamos evaluando, cómo lo estamos evaluando y cuáles son los instrumentos más adecuados para hacerlo. Y ahora os daré algunas pistas. Me imagino que muchos de vosotros pues, os habéis encontrado sorpresas durante vuestra experiencia docente en este punto. Este punto es el más delicado, el más sensible dentro de la programación y el que nos pone a todos bastante nerviosos cuando tenemos que estar diseñándola para huir un poco de los aspectos más numéricos y generar algo que tenga sentido, que tenga lógica y que sea práctico, que tengamos esto bien enfocado. Bueno, voy a pasar entonces a repasar estos elementos y vais anotando ahí vuestras dudas para luego al final pues, hacer comentarios o resolver cuestiones. En la introducción, yo plantearía el enfoque. El enfoque podría ser, ¿qué puede aportar mi materia a la consecución de los objetivos de la etapa? Esos objetivos son muy amplios y los vais a colocar luego a continuación. Pero en principio, desde un punto de vista amplio, es decir, que establezcamos una introducción a nuestra programación didáctica basándonos en que los objetivos es implementar esas competencias clave, que en el fondo lo que vienen a ser es pues, un ejercicio, un adiestramiento de esas funciones ejecutivas. De todo esto tenéis una bibliografía amplísima y bueno, pues es un tema apasionante que realmente pues, nos estamos jugando pues, muchas cuestiones en este aspecto. Recordad, fijaros en cómo alrededor de esas patologías se han planteado una serie de fases que prácticamente coinciden con cualquier tarea que nosotros establecemos en el aula. O iniciar tarea o mantener la atención sobre esa tarea o dirigir de alguna forma el proceso hasta el final, es decir, el conseguir terminar la tarea y de alguna forma pues la estima o la autoestima sobre todo ese proceso. Entonces vemos que en ese aspecto es muy importante que eso lo tengamos vinculado con nuestra acción, nuestra pedagogía. El segundo punto era el contexto. Y entonces aquí es donde tenéis que explicar muy brevemente, pero explicarlo bien, para quién estoy preparando esta programación. En principio las programaciones son documentos que se centran de una forma muy personalizada, tanto en el centro en el que estoy como en los alumnos que voy a tener este año. Entonces la programación del año anterior yo tengo que adaptarla, tengo que generar una adaptación aunque esté trabajándola en el mismo curso, en la misma materia, pero si el aula, las condiciones del aula han cambiado, tendría que complementar algunas cuestiones y aquí es el momento. En este contexto es donde se queda claramente explícito. A veces el contexto lo utilizamos para generar una serie de grupos, bueno, pues de grupos de alumnos, alumnos que decimos pues son normales, y luego tenemos pues, los diversos, ¿no? Los alumnos diversos que nos permiten generar algún tipo de precisión cuando hablemos de las tareas o dentro de las unidades didácticas para decir que tenemos actividades especiales para estos diversos. Bueno, yo plantearía el tema de una forma sin que generáramos demasiadas anormalidades dentro del grupo, puesto que ahora os explicaré el punto de vista de la atención a la diversidad, pues ha cambiado bastante. Ahora tenemos una nueva legislación a partir desde 2018 que plantea un cambio incluso de paradigma y de punto de observación sobre este grupo de alumnos con necesidades educativas. Ha cambiado un poco y ya no se les ve de una forma limitada, sino al contrario, se les ve con barreras que les tenemos que ayudar a
superar. Entonces, ese aspecto del contexto, yo os plantearía pues eso, que le dierais un repaso. No hace falta hacer una historia de la localidad, basta con que definamos aquellos aspectos que pueden incidir en nuestra actividad en el aula. Aquellos aspectos, sobre todo, de recursos que nos permite la localidad para hacer algún tipo de salida, algún tipo de apoyo, algún tipo de conexión con lo que vamos a hacer nosotros dentro de nuestra programación. Eso es lo más interesante. El que la localidad tenga 500 años o que funcione, eso es lo de menos. Debemos centrar todo en lo que va a revertir en nuestra materia. Bueno, en cuanto a los objetivos, como ya os he dicho, esto es lo que queremos conseguir con la programación, pero lo vamos a querer conseguir con esta programación y con la programación de nuestros compañeros y con todos los que formamos parte de esa etapa. Entonces, en ese sentido, basta con plantear ahí la copia de esos objetivos y no comentarlos. En este aspecto, no comentarlos, puesto que en la introducción ya os he dicho que sería el momento de seleccionar algunos de ellos seleccionarlos en el sentido de comentar, de interpretar nuestra acción en base a estos objetivos. Ahí como veis. Junto a los objetivos de etapa, yo plantearía un pequeño repaso a aquellos objetivos de materia que nos ofrece el Real Decreto. En el Real Decreto 1105 de 2014 os plantea una serie de elementos que vienen muy bien tenerlos introducidos aquí. Yo no recomendaría copiarlos tal cual, sino una especie de selección y de comentarios sobre qué va a aportar nuestra materia a esos objetivos de etapa. Fijaros, por ejemplo, en lengua castellana, como veis aquí, pues tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa. O sea, si yo desde los objetivos estoy planteando que me debo centrar en la situación comunicativa, mis actividades van a tener que tener coherencia con ese objetivo de materia. Y entonces plantear el estudio y la ejecución de las tareas desde ese punto de vista. Nos puede ayudar a entender que ese es el ámbito en el que debemos desarrollar nuestra acción. Entonces, os recuerdo, esos objetivos de materia están en ese anexo 1 dentro de las asignaturas. La primera parte de las asignaturas. Bueno, sobre las competencias clave. Aquí, como sabéis, las competencias claves se dividen en básicas o transversales. Evidentemente, en una materia que tenga a una básica o disciplinar como base, pues lo tiene más fácil, porque es una competencia que va a nutrir la mayoría de sus estándares y va a funcionar con ese tipo de seguridad. Lengua castellana, pues tendrá la comunicación lingüística como elemento básico. Eso no quiere decir que la materia de lengua castellana, por ejemplo, sea exclusivamente de la comunicación lingüística. Toda programación debe incluir las 7 competencias, todas. Y de forma muy especial, 2 de ellas. La competencia digital, muy importante, debéis resaltarla muchísimo esta competencia, y la competencia de aprender a aprender, porque es la que nos va a permitir el que los alumnos estén capacitados para seguir de una forma un poquito más autónoma pues, futuras etapas educativas. Entonces, ese aspecto de la competencia digital, sobre todo porque la mayoría de nuestra actividad dentro del aula ahora se va a diseñar y se va a desarrollar en un ámbito también virtual, digital. Entonces, si esa competencia digital no está bien diseñada, pues realmente va a ser un fracaso ya de base. ¿Por qué os digo esto de la competencia digital? Porque, por supuesto, si tuviéramos que estar en un contexto actual en este curso, en el que en una amenaza de confinamiento tuviéramos que pasar a casa, aquellos alumnos que no tuvieran
desarrollado mínimamente esta competencia quedarían excluidos del sistema escolar. Y eso nadie se lo puede permitir. Entonces, es tarea de todos, en todas, es decir, no solo los de tecnología o no solo los de plástica, no, de todos el fomentar esta competencia digital. Por otra parte, ya veréis, cuando os vayáis metiendo luego en la nueva ley, la LOMLOE, se resalta muchísimo este aspecto hasta el punto de hacernos a todos partícipes ya no solo del instrumental digital, sino también de todos los riesgos que se corre a la hora de meternos en este nuevo ámbito. Es decir, riesgos de seguridad, riesgos de acoso, de todos los problemas que puede generar un nuevo entorno de comunicación. ¿Ya? Bueno, pues este aspecto no hace falta que vayamos a meternos demasiado. Aquellos que queráis hacerlo, la verdad es que no está de más, que cualquiera puede plantear una unidad didáctica o parte de una unidad didáctica dedicada, por ejemplo, a ese tipo de cuestiones. Y establecer pues, una sensibilidad sobre ese mundo digital. Si hacéis un repaso de las competencias clave, veréis que no podéis renunciar a ninguna. Es decir, yo desde lengua, por ejemplo, desde lengua castellana, que es mi materia, me resultaría casi imposible renunciar a la competencia matemática en cuanto a lo que supone la función ejecutiva de síntesis y de colocación, de clasificación de elementos. Ese conjunto de clasificación del vocabulario, clasificación de campos semánticos, clasificación de figuras, clasificación de géneros, clasificación, etcétera. Es decir, yo sería incapaz, sin establecer una buena competencia matemática en mi materia, resolver correctamente todas estas operaciones. Entonces, la mayoría de las disciplinas que tenemos entre manos, pues exigen algunos de estos elementos y no hay que verlos como materia, que ese es el problema, que muchas veces observamos las competencias y las asimilamos a materias. Estas competencias son elementos que las observamos de forma individual, pero son generadas de una forma integradora en el conocimiento y el aprendizaje de los alumnos. Entonces, las estamos diseccionando para nosotros observarlas de una forma que nos permita evaluar, pero luego en la ejecución del alumno todas ellas están integradas. Y debemos ser conscientes de qué estamos aportando con nuestra materia a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, hasta la 7. Bueno, en este punto también el currículo nos ayuda bastante a la pregunta de en qué contribuye mi materia a desarrollar cada una de estas competencias, pues tenemos ahí la orden, esa orden que os hablaba antes de 2015, pues en esa orden las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación nos establecen muy claramente qué tenemos que hacer en nuestra materia para jugar bien nuestro papel en la implementación de las competencias clave. Aquí lo que os comentaba, reforzar estas dos competencias, muy importante, la competencia digital y la competencia de aprender a aprender. Debemos ser conscientes, y eso yo creo que nosotros lo somos, porque aquí estamos en una charla formándonos y todos sabemos que no va a ser la última, que seguiremos formando, seguiremos recibiendo información a lo largo de nuestra vida y eso pues los alumnos tienen también que verlo y tienen que tener los recursos suficientes, como hacemos nosotros, para recurrir a este tipo de instrumentos de formación. Bueno, vamos con los elementos que van siendo pues, más nucleares dentro de la programación didáctica. Los contenidos. A ver, en los contenidos es un elemento que debe estar integrado en una unidad didáctica. El conjunto de unidades didácticas debería tener también un tipo de proceso evolutivo que permitiera trabajos cada vez más complejos sobre algunos de los estándares o de los procesos de trabajo que iniciamos en cada evaluación. Evidentemente, la forma tradicional es crear las unidades didácticas primero. Es decir, hay que crear la unidad didáctica 1, la 2, la 3, la 4... ¿Cuántas unidades? Pues
nos piden un mínimo de 12. En Madrid, por ejemplo, se piden 15. Bueno, da lo mismo. La cuestión es, nosotros vamos a tener que establecer una temporalización de las unidades didácticas por trimestre o evaluación. Entonces tenemos 3 evaluaciones, por lo tanto, pues si son 12 unidades, pues al menos unas 4 que correspondan a cada evaluación. Hay materias que a lo mejor pues, os resultan más fáciles hacer una distribución de 20 unidades didácticas y queréis colocar 20 micro unidades en la primera evaluación. Bueno, vosotros en eso sois libres de establecer la división que creáis más oportuna, pero debe ser eficaz para que la unidad didáctica disponga de alguna forma de una coherencia interna. Yo os aconsejo que en la programación didáctica establezcáis esa temporalización de unidades didácticas. Las unidades didácticas a veces en algunas materias están muy claras porque se refieren a un contenido concreto y único que luego se desarrolla en la unidad, y en otros casos, por ejemplo, el caso de lengua, pues es difícil establecer un único contenido en una unidad didáctica porque el trabajo sobre todas las competencias clave nos exigen que en cada unidad pues establezcamos el trabajo sobre los 4 bloques de contenido que nos suministra el currículo. Ahí vosotros tenéis que jugar, ¿no? Cómo deseáis establecer la unidad. El consejo metodológico es que lo hagáis de la forma más interdisciplinar posible. Eso supone pues, trabajar varias cosas, varios elementos en cada unidad didáctica y que luego tengamos varios instrumentos también asociados a la observación de la unidad didáctica. Es decir, si alguien estaba pensando en hacer un examen de la unidad didáctica 1, yo le aconsejaría que no lo hiciera, que no estableciera un único instrumento para valorar cómo el alumno se enfrenta a los retos que le vamos a poner en una unidad. En la unidad didáctica, por el propio hecho de tener ese concepto integrador, exige de una observación más compleja. Lo lógico, como veis, como vamos poniéndolo aquí, es que si yo inicio mi trabajo con la unidad didáctica 1, donde tendría que haber algunos elementos de conexión con el curso anterior, eso sería lo aconsejable, que empezarais esa unidad didáctica con algún recuerdo, algún enlace con conocimientos del curso anterior en materias que son consecutivas, es decir, que en cada curso pues, se dan, es muy fácil. En materias en las que solo aparece una vez, pues evidentemente no hay nada a lo que enlazar anteriormente. Pero eso ya depende un poco de la materia en la que estéis redactando la programación. Lo que sí os aconsejo es que establezcáis algún tipo de vinculación entre las unidades didácticas de un mismo trimestre. Es decir, funcionan muy bien a nivel pedagógico los retos que se plantean desde la unidad 1 a la unidad 4. No tiene por qué ser toda la unidad, pero basta con que tengáis algún elemento que estéis trabajando en la unidad 1 que os sirva para desarrollar un trabajo que se presentará a lo mejor en la unidad 4 y que suponga la incorporación de elementos trabajados en la unidad 2 y de otros elementos en la unidad 3. Ya os digo, no tienen que ser todos los elementos que se trabajan, sino simplemente algunos de esos elementos. Entonces, la valoración sobre esa tarea final en la unidad 4 nos resulta bastante práctica, porque todos esos elementos de las unidades 1, 2 y 3 que estamos dejando para la unidad 4 no son evaluados en cada unidad. Os permiten trabajar con instrumentos de evaluación de una forma más desahogada. No tenéis que estar en la unidad 1 evaluando exactamente todo. Hay algunos de esos estándares que los dejaremos para ese trabajo final. Y eso os desahoga de alguna forma el proceso de evaluación. Y al mismo tiempo los alumnos reconocen un trabajo integrador en todo ello. Bueno, unido a todo esto, unido a los elementos a los contenidos, tenemos los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Aquí la cuestión es qué voy a evaluar, que es diferente a la cuestión que vamos a plantear al final, que es cómo voy a evaluar.
Aquí lo que planteo es simplemente qué voy a evaluar en cada unidad didáctica. Yo os aconsejo que establezcáis una tabla que es donde realmente pues tengáis establecidos los estándares de aprendizaje que vais a utilizar. Todos estos estándares de aprendizaje están puestos en el currículo, bastaría con extraerlos del currículo y crear una serie de columnas para cada unidad didáctica, las 12 unidades didácticas. Y establecer en qué momento yo voy a evaluar, no a dar. Esto es muy importante. ¿En qué momento voy a observar, a evaluar ese estándar de aprendizaje? Pues el 1.1 en la unidad 3. Vale, pues en la unidad 3. En esta tabla, cuando la veáis, os daréis cuenta, ahora creo que lo tengo aquí. Bueno, antes de pasar a la siguiente, os daréis cuenta de que debe haber un equilibrio, de que yo no puedo tener el 60% de los estándares de aprendizaje asociados al primer cuatrimestre, perdón, al primer trimestre. Es decir, tiene que haber un equilibrio en el número de estándares de aprendizaje que yo observo y evalúo, y por lo tanto, ahí depende un poco de no atrofiar mi capacidad evaluadora. Entonces, tengo que segmentarlos de forma que sean coherentes. Cuando yo tenga la tabla realizada, hago cambios en mi programación didáctica. Y digo, pues mira, el estándar 1.4 lo siento mucho, pero yo tenía previsto evaluarlo en la unidad 1 y va a ser imposible, porque ya tengo muchos elementos en este trimestre. Así que lo voy a dejar, lo voy a volver a tocar en la unidad 10, pues lo voy a evaluar en la unidad 10, porque me interesa más. Y ese desarrollo es lo que os permite tener una programación equilibrada, donde tengáis todos estos elementos bien distribuidos. A continuación, yo os plantearía que una vez que tengáis eso claro, hagáis esta tabla. Esta tabla ha estado disponible en la Junta, en la web de la Junta, mucho tiempo, ya no está, pero basta con que vayáis al currículo y extraigáis estos elementos. Entonces, ponéis criterios de evaluación. A cada criterio de evaluación le corresponden unos estándares de aprendizaje. Eso os lo da la ley, no lo tenéis que hacer vosotros. Pero a continuación vienen las decisiones. ¿A qué considero yo un estándar básico, avanzado, intermedio? Lo coloco en la P de ponderación. Eso me va a permitir informar a los alumnos de qué estándares de aprendizaje yo considero básicos. Porque en esos estándares básicos significa que si están aprobados son estándares que ya permiten la promoción del alumno. Es decir, que el alumno puede pasar de curso. Entonces, estos estándares yo establezco cuáles son básicos, cuáles son intermedios y cuáles son avanzados. El truco que hemos hecho casi todos es que aquellos estándares que más o menos nos parezcan muy básicos le vamos a poner una B, aquellos estándares que de alguna forma sean un poquito más complejos le voy a poner intermedio, y aquellos estándares que están asociados a trabajos largos, a trabajos que de alguna forma necesiten pues, constancia y unas competencias fuertes, pues pongo avanzado. Entonces, aquí es el profesor y, por lo tanto, el que realiza la programación didáctica, el que establece la ponderación de estos estándares. Yo os aconsejo también que junto al estándar, junto a la ponderación, planteéis también qué competencia clave se está observando con ese estándar de aprendizaje. Esa competencia clave me va a permitir luego establecer cuántos estándares de aprendizaje tengo asociados a cada competencia y observar si eso tiene sentido o no tiene sentido. Si yo estoy dando lengua y tengo un 10% de los estándares asociados a la competencia lingüística, es que algo no estoy haciendo bien. Ahí es donde yo tengo que valorar y cambiar y rectificar hasta que tenga un equilibrio de estándares de aprendizaje asociados a sus competencias clave. Y fijaros, aquí es donde realmente yo demuestro que estoy vinculando la competencia clave al estándar de aprendizaje. Y en la columna a continuación, lo que coloco son los instrumentos de evaluación para observar esa competencia clave y ese estándar de aprendizaje. Entonces, ese elemento de instrumento de evaluación está asociado ya a una unidad didáctica, porque como yo, la marca que tenéis ahí de unidad, la he establecido en la tabla anterior, que no hay que ponerla.
Simplemente es una tabla previa para yo organizarme. Entonces, en esta tabla lo que conviene es tener estos estándares de aprendizaje situados en una unidad didáctica con su instrumento de evaluación correspondiente. Este elemento yo puedo reproducirlo luego en el apartado anterior, en contenidos, y decir, bueno, unidad 1, y ahí tener esa información. ¿Qué competencia clave estoy trabajando en esta unidad? Pues recojo los estándares de aprendizaje que tengo vinculados a la unidad 1 y me salen las competencias clave y los instrumentos de evaluación. No tengo que explicitar el estándar de aprendizaje. No tengo que explicitar todos estos elementos. Puedo tener códigos y en una sola línea puedo tener toda esta información establecida. Es una forma como os decía antes, de referenciar de forma inteligente. No extenderme demasiado en las unidades didácticas sobre estos aspectos que ya los tengo establecidos en una tabla adecuada. Esta es la tabla, la madre del cordero en la programación didáctica, porque esto es lo que os tiene que permitir tomar todo tipo de decisiones de si estáis haciéndolo bien o no estáis haciéndolo bien. Si decís, el 1.3 identifica y valora el trabajo de un geógrafo. Dice, voy a hacerlo a través de un instrumento de evaluación que es el cuestionario. Si yo después de realizar el cuestionario en la unidad 2 me doy cuenta de que ese cuestionario no me sirve para identificar y valorar el trabajo de un geógrafo, porque no valora nada, pues me diré, pues a lo mejor debo cambiar de instrumento de evaluación. A lo mejor ese cuestionario no es el mejor instrumento para valorar. Eso ya vosotros tendréis que observar y cuestionar, reflexionar sobre estas cuestiones. Vale. Y una cuestión importante, esta también, como la primera tabla que hemos visto, también sería una tabla no necesaria en la programación, pero yo os aconsejo que la hagáis para uso interno, para uso vuestro. Establecer, de nuevo, todos los estándares de aprendizaje, sirve la misma tabla anterior, y establecerlos por evaluaciones. Evaluación 1, evaluación 2, evaluación 3. ¿Qué permite esto? Pues que cuando tengáis todos los estándares establecidos, podéis hacer abajo una valoración, de decir, pues en la evaluación 1 tengo 3 básicos, 0 intermedios y 0 avanzados. ¿Es lógico esto? Pues sí, porque es la primera evaluación. Puedo pensar. En la evaluación 2 voy a tener 2 básicos, o sea, 1 menos que en la anterior, 1 intermedio, porque estamos en la evaluación intermedia, 0 avanzados. Y en la evaluación 3 voy a tener 2 básicos, 0 intermedios y 0 avanzados. Entonces, este tipo de cómputo del valor de los estándares nos permite establecer ese equilibrio, esa vinculación, y vamos a ir muy tranquilos a la hora de presentar nuestra programación, porque sabemos que hemos trabajado este aspecto, que los estándares que hemos asociado a cada una de las unidades tienen un sentido para nosotros. Están escogidos con eso. Y no os preocupéis por decir, siempre tenemos esa especie de culpabilidad porque un estándar es que solo lo valoro una vez, pero yo lo trabajo en todas, yo lo trabajo en todas las unidades didácticas. Pues claro, si muchos de los estándares tienen que ver con la comprensión o con la expresión de los alumnos. Son competencias que son complejas y que implican muchas cosas. Pero lo que estamos observando es simplemente una particularidad de todo ese proceso. Entonces, eso lo observamos, lo vamos observando a medida que vamos haciendo el proyecto. Entonces, no os preocupéis por no tener en cuenta más que una vez en el curso uno de los estándares. Esa es la regla. La regla es que todos los estándares hay que verlos y evaluarlos al menos una vez en el curso. Nada más. Bueno, un consejo sobre los estándares básicos. Os aconsejo que a medida que, bueno, cuando terminéis las tablas y establezcáis eso, indiquéis dentro de la programación qué procedimiento de información vais a utilizar para que esa información de estándares básicos, sobre todo, llegue a los alumnos y a las familias. Pues lo voy a hacer a través de papás. Voy a enviar un email con un PDF a través de papás. Lo vamos a publicar en la web del centro. El tipo de procedimiento de información
que llegue. Porque este es un aspecto que es muy importante. Hay que ser transparentes con este documento. No quiere decir que toda la programación deba ser publicada, pero esta información sobre los estándares básicos que permiten a los alumnos pasar, permiten a los alumnos alcanzar una calificación suficiente para pasar, es importante. Bueno, sobre la metodología. Me imagino que ya pues, os están bullendo un montón de ideas, un montón de cosas en la cabeza relacionados un poco con todo este proceso. Evidentemente, la metodología, aunque tenéis esas orientaciones metodológicas, que es muy importante que hagáis uso de ellas, lo más importante es que, más que innovar demasiado y que generar unas tareas brillantísimas desde un punto de vista, pues eso, muy innovador, lo más importante es la coherencia. Coherencia de qué metodología vas a utilizar para los resultados que quieres conseguir. Entonces, si tú estás observando competencias, observa competencias. Genera una reflexión sobre ese proceso. Entonces, si estás observando competencias, no estás únicamente midiendo la capacidad memorística de un alumno en un examen. Si ese examen vale un 90% de su nota, algo no funciona. Algo no está funcionando en la coherencia de nuestro documento. Porque si ese examen lo único que hace es reproducir una serie de elementos que pueden asociarse a dos estándares de aprendizaje, ¿cómo es posible que dos estándares valgan el 90% de la calificación? Algo no está bien. Otra cosa es que ese examen recoja toda una serie de destrezas. Entonces, ahí, si al examen le asociamos 4, 5, 10 estándares de aprendizaje, entonces en esas preguntas se tiene que ver claramente los cambios, las formas de modificarse la percepción y la ejecución de la tarea. Ese es el gran reto que tenemos, ¿no? El diseño de esos instrumentos de evaluación que sean coherentes con esto que estamos planteando. Bien, pues ese decreto 40-2015, esas orientaciones metodológicas, tenerlas en cuenta porque realmente cuando salió la LOMCE nos tiraron de las orejas por materias y entonces nos dijeron que estamos diciendo que trabajes esto. Por ejemplo, en el caso de lengua, se insistió mucho y en esas orientaciones metodológicas se insiste mucho que toda tarea debe implicar un texto y todo marco debe ser el texto. Entonces, si todo tiene que estar girando en torno al texto, pues debe haber tareas sobre textos. Entonces, ¿qué pasa con la sintaxis? Pues la sintaxis se ha quedado en un lugar muy relegado, muy relegado. Entonces, si en aquellas programaciones didácticas se considera que la sintaxis va a ocupar un tercio de los estándares, pues habrá que justificarlo de una forma que tu trabajo en esa sintaxis sea muy variada. Y no solo te limites a hacer el trabajo de análisis sintáctico de toda la vida. Creo que queda claro. Entonces, volved a esas orientaciones que os explican claramente qué se espera o qué metodología se espera que tú implantes en el aula. No es obligatoria, son orientaciones, pero es importante que lo tengamos en cuenta. En la metodología, cada uno sabe exactamente qué tipo de trabajos o de experiencias pueden realizar sus alumnos y combinarlas. Pero en este tipo de trabajos que están muy asociados a primaria, a veces en secundaria te das, recurriendo a algunos de ellos, te das cuenta de que se necesitan muchas destrezas que desarrollar y eso nos permite pues, trabajar incluso a veces de forma interdisciplinar. Y se pueden mezclar cosas. Y sobre todo el hecho de que combinando ese aspecto físico con un aspecto digital de presentación o de exhibición del trabajo, pues estás aumentando muchísimo la autoestima del alumno. Esos son trabajos que funcionan muy bien, sobre todo para ese aspecto. Como os decía, en la metodología yo incluiría aquellos elementos que tienen que ver con la modalidad presencial,
sobre todo pues, metodologías activas, el alumno centro del aula, recordad todo esto, que eso me imagino que lo tenéis muy fresco, pues todas esas metodologías son elementos que deberían estar en vuestra programación. La integración de los recursos tecnológicos, fundamental, al menos para aspectos que pueden ser ausencias de clase, algunos elementos para recurrir a alumnos que tengan absentismo. Es decir, de tener conectados estos alumnos con el aula de una forma alternativa. En cuanto a la metodología, yo incluiría también aquí el aspecto de organización de tiempos, agrupamientos y espacios. Muy importante. Es decir, establecer, aparte de nuestro espacio de aula y cómo lo queremos distribuir, ese espacio, pues el horario del que disponemos, si podemos hacer algún tipo de variación. A lo mejor nos interesa plantear una programación didáctica en el que pues a lo mejor en nuestra materia tengamos repartido en lugar de 4 horas semanales, 4 horas en 4 días diferentes, que lo tengamos en 2 días, 2 horas y 2 horas. Pues esa decisión metodológica implica una forma de trabajo diferente. E incluso podemos optar por algunos espacios alternativos dentro del instituto, ¿no? Por ejemplo, un laboratorio, no solo para los de ciencias, sino pues cualquiera pues puede optar a ese espacio, siempre evidentemente pues coordinándose con los profesores correspondientes. Y luego, junto a esta modalidad presencial, yo añadiría esa modalidad no presencial, donde plantearía todo tipo de estrategias colaborativas entre alumnos que pudieran, pues a través de Word, es decir, de compartir documentos, que pudieran establecer autocorrecciones entre sí, en línea, pues publicaciones en ciertas webs, todo tipo de estrategias que nos permitan un trabajo colaborativo. Y por supuesto, si hiciera falta, que en este caso pues yo creo que no convendría meterse en aspectos de que todo el grupo va a estar en una modalidad no presencial. Yo os aconsejaría que lo utilizarais de una forma alternativa, solo como un espacio donde se pueden desarrollar muchas tareas y que muchos de los centros pues ya tienen establecido ese sistema pues desde el centro. Es decir, tienen establecidas unas claves, unas contraseñas, se puede manejar sin mucha complejidad y cada profesor pues, dispone de un contacto, de un aula para trabajar con sus alumnos. Desde el punto de vista de los recursos, yo os aconsejaría que visitarais las páginas corporativas, por ejemplo, el Educamos, Educamos, la nueva página en la que se han integrado pues, prácticamente todas las herramientas que tenía la Junta. Bueno, pues hay una serie de elementos que quizá pues, convendría señalar, ¿no? Toda esa comunicación con familias pues, a través de papás, pero a lo mejor papás también nos interesa establecer los exámenes, los controles, todo ese tipo de organización que ya pues, se escapa un poco del simple calendario en el corcho del aula. Pues a través de estos elementos se puede transformar. Y Google Classroom, por ejemplo, ¿no? Si optamos por esta plataforma o cualquier otra, pues ahí podemos establecer que se van a hacer toda una serie de actividades, repositorio de elementos que pueden refrescar, que pueden generar algún tipo de interacción y mantenerlo vivo, mantener viva esa plataforma. Nos puede dar lugar dentro de nuestra exposición a un montón de posibilidades. Dentro de la programación didáctica se puede hacer uso de este tipo de plataformas para hacer todo tipo de encuentros, incluso utilizando el Meet, como lo estamos haciendo ahora, etc. Bueno, y ya vamos terminando. Medidas de atención a la diversidad del alumno. Claro, la pregunta es, ¿todos mis alumnos son iguales? Pues ya sabemos que no. ¿Y aprenden igual? Pues aunque a veces nos parezca que todos están diseñados para aprender, pues no. El aprendizaje pues no es igual en todos ellos y nosotros desde nuestra materia debemos responder a esa desigualdad. Ya os he comentado antes que del decreto 2013, donde se establecían toda esa clasificación de acné, acneae, etcétera, pues todo eso ha desaparecido. Y ahora
se ha reconfigurado en el decreto de 2018 que empieza este año, tendría ya que estar vigente en los centros y debería estar realizándose ya la clasificación de alumnos con necesidades educativas según las barreras que impiden el aprendizaje de los alumnos. Os aconsejo que visitéis este decreto, sobre todo para configurar este punto de atención a la diversidad. Yo os aconsejo que en la programación didáctica insistáis en que vais a adaptar los instrumentos de evaluación a cada uno de estos grupos o de estos alumnos, ¿no? Como vais a hacer una definición de ellos en el contexto, pues que establezcáis de alguna forma testimonial cómo podríais hacer esa adaptación. Fijaros, por ejemplo, este es un examen, se ve poco, quiero que lo tengáis completo, pues un examen no adaptado, un examen normal, que le ponemos a los alumnos, nos hemos preocupado de crear una negrita, pero poco más. Entonces, pues ahí tiene las preguntas y debe responderlas. A veces no somos conscientes de que esto, no todos los alumnos van a ser capaces de desarrollarlo, al menos en su totalidad. A veces podemos tener suerte y nos desarrollan 2 o 3 preguntas, pero luego ya se paran y no siguen adelante. Entonces, fijaros, por ejemplo, lo que puede ser un examen adaptado con las mismas preguntas, las mismas cuestiones. Entonces, pasaríamos, por ejemplo, la pregunta 1, pues la pasaríamos a tipo test. La pregunta 2, que nos estaba preguntando por un análisis morfológico en general, pues le creamos el análisis, el esquema y tienen que ir colocando los elementos. Estrategias que de alguna forma pues, los orientadores también nos refuerzan para que tengamos una comprensión de cuáles son las dificultades que ciertos alumnos tienen para resolver algunas de las cuestiones que vemos. Eso está muy ligado, evidentemente, con las estrategias que hemos hecho para diseñar esos instrumentos de evaluación. Entonces, es como una parte, una segunda parte de pensar o repensar ese instrumento de evaluación para este tipo de alumnos. Aquí veis el mismo examen con algunas adaptaciones más, ¿no? Todo lo que suponga una mejor visualización y una identificación a veces de forma más pormenorizada de los elementos. Os aconsejo que en la atención a la diversidad pongáis tanto las actividades de creación quiere decir de desarrollo individual, de aspectos más marginales, que no tengan tanto que ver con los estándares concretos básicos, sino otros estándares que desarrollen otros aspectos, y actividades sustitutorias. Por ejemplo, aquí en atención a la diversidad, si nosotros hemos planteado una excursión en una actividad complementaria y algunos alumnos no han disfrutado de esa experiencia por la razón que sea, pues que haya siempre preparados, dispuestas, algunas otras actividades que formarían parte de esta atención a la diversidad. Y actividades de repaso muy importantes, es decir, centraros siempre en todo tipo de alumnado. Alumnado que puede tener dificultades de aprendizaje y alumnado que tiene dificultades de aprendizaje porque quiere aprender más, que tiene derecho a tener un refuerzo en aspectos porque va muy bien y quiere ir mejor. Entonces, hay que atender también a estos alumnos que les podemos llevar un poquito más por delante. Entonces, actividades para estos alumnos en concreto que pueden aprovechar mejor la materia porque el ritmo de aprendizaje lo tienen cubierto. Y en cuanto a actividades complementarias no os voy a comentar casi nada. Procedimientos de evaluación, el tipo de evaluación que hacemos sobre esa actividad puede contener la mayoría de los estándares de aprendizaje que hemos planteado para un trimestre entero. Esa es una ventaja, que el proceso puede ser largo, pero también nos descarga mucho la observación y la evaluación. Como os decía antes, el punto 11 de procedimientos de evaluación se refieren a cómo yo voy a evaluar. Aquí ya están las decisiones, no sobre el qué, que ya lo hemos respondido en el punto 6, sino el cómo. Bueno, cuestiones generales sobre el procedimiento de evaluación. Se debe establecer un seguimiento activo del alumnado. Activo del alumnado. El alumnado no tiene que demostrarnos que sabe las cosas, sino tenemos que nosotros ir observando cómo las está aprendiendo.
Hay un seguimiento en el proceso, no únicamente en el final. Eso tenerlo en cuenta. Para ello se han de utilizar instrumentos muy variados. Inspección siempre está insistiendo en este aspecto. Los alumnos tienen que ser evaluados por varios instrumentos. Monografías, resúmenes, cuadernos de campo, textos escritos, producciones orales, investigaciones, tareas de aprendizaje integrado. Todo tipo de instrumentos de evaluación. Y debe contarse también con actividades de coevaluación y autoevaluación. Tenerlo en cuenta a la hora de escoger los procedimientos de evaluación, que no basta solo con vuestra evaluación, vuestra observación, sino que puede haber también tareas en alguna unidad didáctica, no en todas, pero en alguna unidad que supongan la coevaluación entre los alumnos o la autoevaluación de los alumnos, que puede incluso realizarse por vía digital. Podemos hacer que sea con cuestionarios que incluso se autocorrijan. Bien. En cuanto a los instrumentos de evaluación, yo os aconsejo que cada estándar precise un instrumento de evaluación. Ya os lo he comentado en la tabla, y en la tabla teníamos asociado un instrumento de evaluación por cada estándar. Un mismo instrumento puede evaluar varios estándares, y es lo aconsejable, porque si en lengua, por ejemplo, tenemos 120 estándares, pues no podemos establecer un único instrumento de evaluación para un solo estándar. Entonces, generaríamos una continua evaluación día tras día de los alumnos, y eso sería inviable tanto para los alumnos como para nosotros. Entonces, tenemos que ser un poco racionales en la distribución de los estándares por instrumentos de evaluación. Hay algunos instrumentos que son preferibles a otros desde el punto de vista de la observación de las competencias clave. Ya os he comentado las dificultades que tenemos ahora para aceptar, por ejemplo, el examen como un instrumento de evaluación omnímodo. No se puede tener ahí como una referencia del 90% de la evaluación. En las escalas de valoración nos ayudan bastante más. En las escalas de valoración, fijaros que los indicadores podrían corresponder perfectamente a los estándares de aprendizaje. Podríamos incluso segmentar algún estándar de aprendizaje en 1 o 2 indicadores y establecer en la escala de valoración pues 5 calificaciones, una escala de 5 y evaluarlo por ahí. Sin duda, la reina de los instrumentos de evaluación, pues la reina es la rúbrica, no hay duda. ¿Por qué? Porque la rúbrica lo que nos permite es observar en el proceso, y no solo el resultado, sino en el proceso de ejecución, una cantidad de estándares pues muy interesante. Nos permite realmente cubrir el aspecto, además con un instrumento que está siendo ejecutado al mismo tiempo que la tarea. Entonces, eso nos da un refuerzo en la metodología y una coherencia importantes. Os propongo, por ejemplo, una rúbrica de lectura, un comentario de lectura. En este caso sería para lengua, pero puede ser para cualquier materia. Y en esta rúbrica de lectura, lo que yo estoy haciendo es establecer aquí una serie de indicadores que a mí me resultan, por ejemplo, para segundo de bachillerato, me resultan elementos que me está pidiendo la propia universidad en las pruebas de BAU. Entonces, ¿qué necesito para la ficha de lectura? Un conocimiento de la obra leída. Y yo voy estableciendo aquí, en una escala de 3 elementos, cómo yo considero que se está ejecutando esta actividad. No se nombra el título, ni se explican las innovaciones más importantes en cuanto al género literario. No lo hace, un 0. ¿Que se nombra el título y el autor? Pues tiene un 1. ¿Que se nombra el título y el autor y se explican las innovaciones? Pues tiene un 2. Esta rúbrica, en el momento que empiecen a leer la lectura, yo se la entrego a los alumnos. Y los alumnos deben hacer su ficha de lectura con la rúbrica delante. Entonces, yo luego la evalúo según esta rúbrica, de forma que el alumno, una vez que tenga mi resultado de evaluación, sabe perfectamente, yo le doy las 5 notas. Las 5 notas. Y digo, mira, en el conocimiento de la obra leída te da un 1. ¿Y eso qué significa? Ve a la rúbrica. ¿Has puesto el nombre y el título? Sí. Pues entonces lo que no has puesto es lo otro. Y lo tiene claro, es decir, la forma eso. Yo siempre le doy la oportunidad de corregir esta primera versión. Digo, vuelve a la rúbrica, corrige el trabajo y te vuelvo a valorar. De forma que
el alumno va aprendiendo, va mejorando su ejecución gracias a la dirección que tiene la rúbrica. Las rúbricas las podemos hacer para cualquier tipo de elemento. Suelen ser mucho más eficaces con los trabajos y con las presentaciones. En cuanto a los criterios de calificación y de recuperación, es importante que nuestra materia también la observemos como una materia pendiente en cursos anteriores. Entonces, puede asignarse un porcentaje de la nota final al conjunto de estándares. Este es el elemento que resulta más conflictivo. Entonces, mi lógica, la que yo quiero plantearos es la siguiente. Si yo al instrumento de evaluación le he asociado una serie de estándares de aprendizaje, a ese instrumento de evaluación le puedo asignar una valoración, una ponderación en la nota final del trimestre. Pero tengo que haber asociado los estándares de aprendizaje al instrumento para que yo pueda razonar con quien me pida explicaciones qué significa que ese porcentaje del 20% ha sido superado o no ha sido superado. Ese aspecto es un aspecto que crea muchas dudas, pero que a mí me resuelve bastante el problema de la nota final, de la nota de final de trimestre. Entonces, yo al mismo instrumento le estoy asociando un porcentaje, pero ese instrumento sí que tiene asociados los estándares de aprendizaje. El procedimiento de recuperación de la materia debéis meterla ahí, simplemente decir qué elementos vamos a utilizar para la recuperación de esa materia pendiente. Y fijaros, esto, por ejemplo, correspondía al trabajo que os he mostrado antes. Entonces, cuando hablamos de criterios de calificación, en la diapositiva que os he puesto, pues fijaros, ha habido 2 sesiones en las que se han trabajado toda una serie de elementos para conocer los mitos y poder extraer la información de los mitos. Entonces, a esas 2 sesiones yo le he asociado un instrumento de evaluación para valorar que ese aspecto está correcto, que son cuestionarios sobre esa lectura. Y a esos cuestionarios yo les asocio un 20%. A la rúbrica sobre la audioguía yo le asocio un 60%, porque es el trabajo más importante de la realización de todo el PowerPoint. Y en esa realización del PowerPoint yo estoy estableciendo en una rúbrica, una serie de elementos que tienen que haber registrado el alumno. Si no, tienen una serie de oportunidades para conseguirlo. Y el tercer instrumento de evaluación, el punto de examen test, pues sobre los contenidos, para verificar que la excursión que he hecho al Museo del Prado ha tenido una repercusión también en la adquisición de esos conocimientos. Entonces, un 20%. Fijaros, lo que nosotros denominamos examen, en la valoración final ha recibido únicamente el 20%, porque la mayoría de las actividades que se han desarrollado y de la ejecución de las competencias clave se ha hecho a través de otros elementos y se ha observado con otros elementos. Bueno, una cosa importante que casi siempre se nos olvida porque ya llegamos muy cansados a este punto, es que la propia programación didáctica debería tener también un procedimiento de evaluación. En la programación didáctica, no solo el instrumento, no solo el documento, sino también nuestra propia labor docente. Esa labor docente puede ser evaluada, sería aconsejable que fuera evaluada por los alumnos, y podremos hacer también nosotros una evaluación si tuviéramos compañeros en el mismo curso, dando la misma materia, podríamos establecer una valoración, un tipo de cuestionario para evaluar nuestra labor docente dentro del mismo grupo de alumnos. Es decir, grupo de alumnos me refiero a misma franja, mismo curso, que permitiera un poco sacar algunas conclusiones de cómo se ha establecido el desarrollo de esta programación didáctica. Podría tener, como os digo, sería interesante, sobre todo ese nivel horizontal de profesores entre sí, porque es un punto que muchas veces se pasa por alto o se hace cada cierto tiempo, pero muy de tarde en tarde, y es un elemento que para la programación, sobre todo aquellas materias que tienen varios cursos con varios profesores involucrados, pues es muy interesante. Nada más, yo os dejo aquí una reflexión de Ortega y Gasset,
siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Esa es una reflexión que nos puede llevar a otro tipo de propuestas. Terminamos ya entonces, Ada y Carlos. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, por la charla que nos ha dado de programación. Muchas gracias a todos por asistir a ella. En los próximos días os mandaremos la charla, os mandaremos la documentación, de eso se encarga Ada, que para eso es la experta que tenemos nosotros. Y en breves fechas haremos otro webinar donde hablaremos de la redacción del primer examen, de cómo enfrentarnos a la oposición y de aspectos relacionados con las listas de interinos que quedaron un poco en el aire en la charla del pasado lunes. Teníamos intención de hacerlo por la semana que viene o la próxima, pero como muchos de vosotros estáis en evaluaciones, casi hemos preferido dejarlo para después de Semana Santa y que sea más fructivo. Por ejemplo, Carlos, este es el aperitivo de la semana que tiene, que tiene 3 días de junta de evaluación, los 3 próximos días. Por eso, pues agradecerle el esfuerzo que ha hecho y a todos vosotros y esperaos en futuros webinars que realicemos. Muy bien, muchas gracias a todos. Pues muchas gracias.